Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del día 26 de abril de 1986, un día en el que explotó el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, un día que cambió sin ninguna duda la historia de la humanidad, el incidente nuclear más grave de toda la historia, superior a lo que ha ocurrido en Fukushima y también en la central nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos en el año 79. Un día que sin ninguna duda aceleró la disgregación de la antigua Unión Soviética, como decía Mikhail Gorbachev. Y es que las cifras son alarmantes. Una explosión que liberó más radiactividad, de hecho 400 veces más radiactividad que la bomba nuclear de Hiroshima. En 48 horas prácticamente toda la zona quedó condenada para los siguientes 25.000 años al respecto de una contaminación nuclear imposible de subsanar o de sanear. Estamos hablando de una nube radiactiva que llegó a afectar a países como Suecia, también en Europa Oriental, Occidental, Bielorrusia, Rusia, también Alemania, Francia, Irlanda e incluso el Reino Unido en menos de 48 horas. Bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y ponernos en los ojos de un piloto de helicóptero que está sobrevolando la central nuclear en los momentos posteriores a la gran explosión. Los helicópteros soviéticos fueron enviados al lugar del desastre equipados con equipos especiales de lucha contra incendios, pero alguno de aquellos hombres no estaba protegido contra la radiación. De hecho, la mayor parte del fuego fue apagado a las 5 de la mañana, aunque el fuego ardió en el reactor número 4 varias horas después. ¿Esto qué significa? Que muchos de los hombres que son los protagonistas de lo que vamos a contar en este videoprograma murieron pocos días después por la impresionante emisión de radiación que recibieron sus cuerpos. Bueno, resulta que mientras que estaba ocurriendo la explosión de Chernóbil, e incluso los días antes de que ocurriese aquel desafortunado y horrible evento, resulta que diferentes operarios vieron una figura alada de grandes proporciones sobrevolando la central nuclear. Las descripciones eran fascinantes y horripilantes también. Un ser alado de color negro, con una envergadura desde una punta de la ala izquierda hasta una punta del ala derecha de unos 6 metros y unos profundos ojos rojos, cuya mirada penetrante, desde luego, no se iba de aquellos operarios que habían visto aquel extraño ser en los días previos e incluso en el momento en el que se produjo el gran estallido lumínico de la explosión nuclear de Chernóbil. Bueno, la presencia imponente no pasó desapercibida para ninguno, pero la gravedad de los hechos fue tal que de alguna manera aquel hecho quedó un poco en el anonimato, ¿no? Y quedó como prácticamente algo que no era necesario decir, dada la gravedad de las deformaciones de los niños que luego nacieron y por supuesto del impacto económico que tuvieron en los gobiernos de Ucrania y Rusia aquel accidente, ¿no? Bueno, los testigos afirmaron haber visto, como decíamos, una especie de pájaro negro cuya cabeza era prominente, no tenía cuello y se deslizaba a través de los remolinos de humo que eran vertidos desde el reactor afectado. Después de la catástrofe no hubo ningún tipo de avistamiento posterior, es decir, estamos hablando de un incidente que ocurre a la vez que está ocurriendo la explosión nuclear. Posteriormente, resulta que algunos operarios expusieron que habían tenido horribles pesadillas, amenazas telefónicas y encuentros con la bestia alada, pero en sus sueños, prácticamente en el mundo onírico. Otra cosa que fue interesantísima es que algunos operarios exponían que recibían llamadas a altas horas de la madrugada con inquietantes sonidos, como si fuese el sonido de un pequeño ratón multiplicado por 50. Esa era básicamente la descripción que se hacía, ¿no? Y además de eso, pues resulta que investigué para el libro que tengo sobre los ovnis del 11S un evento que también ocurrió mientras que estaba ocurriendo lo del Mothman en la central nuclear de Chernóbil. Y es que el investigador Michael Heisman
pues entrevistó a un testigo presencial llamado Mikhail Beritsky y contó lo siguiente. Lo voy a leer textualmente porque desde luego sus declaraciones son impagables. Dijo este hombre, Mikhail Beritsky: cuando la fusión del reactor nuclear comenzó a producirse, varios testigos vieron a un ovni flotando sobre la cuarta unidad de generación, el reactor número 4, el cual estuvo allí durante 6 horas. Cientos de personas lo vieron. Yo y otras personas de mi equipo de producción fuimos al lugar de la explosión aquella noche y vimos una bola de fuego lentamente en el cielo. Diría que la bola de fuego volaba y medía unos 6 y 8 metros de diámetro, entre 6 y 8 metros de diámetro. Bueno, una de las descripciones más interesantes es que aquella bola de fuego era de color ámbar, algo que hemos visto muchas veces dentro de la casuística de ovnis lumínicos que hemos estudiado muchas veces en la web. El testigo también aseguró que el ovni tuvo algún tipo de interacción con la central nuclear, y sigo leyendo la transcripción de las declaraciones de aquel testigo. Dijo: hubo 2 rayos de luz roja desde el ovni ámbar hasta la cuarta unidad de generación. El objeto estaba a menos de 300 metros del generador. Aquel incidente duró 3 minutos. Después, las luces del objeto se apagaron y salió volando en dirección noroeste. Bueno, 3 años después del incidente, resulta que hubo otra fuga el día 16 de septiembre de 1989, en donde el reactor 4, pues hubo una fuga, al reactor se le puso una especie de sarcófago de cemento, que es una obra de ingeniería absolutamente colosal, y hubo una pequeña grieta en donde salió radiación. Bueno, pues resulta que un doctor en medicina que estaba trabajando en aquel momento en la central nuclear de Chernóbil, se llamaba este hombre el doctor Gospina, pues declaró públicamente que 3 horas después de esta nueva fuga vio un objeto volando sobre la central. E incluso pudo dar más detalles. Era ámbar, exactamente idéntico al mismo que había aparecido en el momento del incidente original de 1986. Por supuesto, los investigadores han dicho pues muchas teorías al respecto de este Mothman y de este tipo de objetos voladores no identificados del tipo lumínico, ¿no? Del Mothman, por ejemplo, dijeron que se parecía a una especie de cigüeña negra que estaría pues por la zona, ¿no? Pero por supuesto, tenemos que entender que las cigüeñas negras no tienen una envergadura de 6 metros de ala a ala, ni por supuesto los ojos rojos. Podríamos pensar prácticamente que es la misma criatura que apareció en Point Pleasant el 15 de diciembre de 1968. Y es que aquella criatura también apareció justo en el momento en el que se producía una desgracia, en este caso la caída del puente Silver Bridge, que acabó con la vida de más de 68 personas. Bueno, la descripción física de ambos seres es muy similar, podríamos decir, de hecho, que es prácticamente lo mismo, y de hecho, pues en la casuística de aquel momento, en Point Pleasant, en Virginia, año 1968, pues resulta que realmente tenemos el mismo miedo, la misma visión, el mismo impacto con la mirada de ojos rojos, e incluso la periodista Mary Hire tuvo unos sueños también idénticos a los que muchos de los operarios expusieron que habían tenido en los días antes y en los días posteriores al evento de Chernóbil. ¿Causante o profeta? Bueno, pues ustedes podrán valorarlo, ¿no?, en su opinión, ¿no? Lo cierto es que esta criatura, según algunos investigadores, parecería ser prácticamente el presagio de un desastre, ¿no?, en un área muy cercana donde aparece. De hecho, algunas otras personas han llegado a decir que era prácticamente un ángel que estaría avisando de la catástrofe, o incluso un demonio que venía directamente a causarla, ¿no? Esto es un poco místico y todo esto, ¿no? También incluso se llegó a hablar de la maldición de un pueblo indio, ¿no?, el jefe Shawnee, de unas tribus nativas, que habría sido reencarnado 500 años después de una muerte por parte de un animal, también pues con una envergadura de alas muy grande y también de color negro, ¿no? Lo cierto es que si empezamos a bucear un poco en la criptozoología, en la ufología clásica, nos encontramos casos en donde este Mothman también aparece cerca de incidentes graves de muertes básicamente por desastres naturales o por desastres de
de obras civiles, ¿no? Por ejemplo, en China sucedió una catástrofe el día 19 de enero de 1926, cuando una de las presas más grandes del mundo, la presa Xiaontedam, se derrumbó arrojando más de 50.000 millones de litros y acabando con la vida de más de 15.000 personas. Resulta que la mayoría de los supervivientes aseguró haber visto una especie de hombre dragón que se apareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa, un hombre dragón oscuro, también con los ojos rojos, aunque es cierto que gran parte de la información se ha quedado perdida, pues básicamente por la gran cerrazón que hay en la China comunista al respecto de los temas del misterio. Luego, por otra parte, tenemos en Chicago en 1951, en el primer gran terremoto que sufrió la ciudad de los rascacielos del centro de los Estados Unidos, y resulta que es que varios testigos que estaban navegando sobre el río Michigan aseguraron haber visto un gran ser de color oscuro que sobrevolaba los edificios de la ciudad unos momentos antes, incluso unos días antes del día 5 de mayo, en donde ocurrió el gran terremoto de Chicago. Otra cosa interesante es que algunos de los testigos también aseguraron que en los días anteriores y los días posteriores no pudieron dormir bien y de hecho había extraños golpes en sus casas e incluso en sus armarios, algo que podemos entender como prácticamente pavoroso para cualquier persona que tenga un armario en la habitación, ¿no? Que creo que todos lo tenemos, ¿no? Luego, por otra parte, en Alemania, el día 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores de una mina pues tuvieron un avistamiento de un ser de similares características en la entrada de una mina. Era un ser con los ojos rojos, también con las alas abiertas, y resulta que, intentaron ir a por él, pero aquel ser comenzó a gritar, y ahí hay un detalle interesantísimo, y es que el grito que exponían aquellos mineros alemanes era como de un ratón multiplicado también por varios tonos, ¿no? Exactamente lo mismo que ocurría con las llamadas telefónicas que aparecía en los operarios de la central de Chernobyl tras el accidente en 1986. Bueno, entonces tenemos que imaginarnos un poco cómo sería la visión, cómo lo viviríamos nosotros, ¿no? Y además lo interesante que es que aparezca en un momento clave de la historia de la humanidad como es el accidente de Chernóbil, un momento que va a quedar sin ninguna duda registrado en los anales de la antigüedad, ¿no? Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos a Pripyat, porque Pripyat, que es la ciudad que quedó abandonada, una ciudad de 50.000 personas que quedó abandonada pues en muy pocos días, ¿no? Pues a día de hoy es una ciudad fantasma en donde ocurren diferentes fenómenos paranormales. Tenemos que imaginarnos una ciudad comida por la naturaleza, una ciudad en donde están los muñecos abandonados, donde están las batas de los médicos en las sillas, donde se encuentran las mesas, las ropas, los vagones de tren abandonados, incluso un espectacular parque de atracciones que no se llegó a utilizar jamás y que ha quedado como gran símbolo de la ciudad, ¿no? y también del accidente nuclear, ¿no? Y es que en Pripyat, además de lo que ocurrió con el famoso Mothman y con los avistamientos de ovnis, tanto en 1986 como en 1989, en la actualidad muchos expertos de lo paranormal afirman que se están produciendo fenómenos inexplicables. Y además muchos investigadores exponen que las partículas radiactivas que hay en el ambiente prácticamente estarían funcionando como si fuese un combustible para la entrada de diferentes fenómenos inexplicables en nuestro espectro de la realidad. Por ejemplo, se habla de sombras y siluetas de personas, de apariciones de antiguos médicos que habrían muerto en la evacuación o prácticamente en la cura de los enfermos, y también en bomberos caminando en medio de calles y edificios abandonados, algo que es totalmente imposible, pero se han realizado algunos avistamientos por algunas personas que han podido visitar la zona. También se ha informado de una especie de luz ámbar similar a la que apareció en el momento en el que se estaba produciendo el incidente, que aparece
sin explicación sobre las instalaciones abandonadas. También, de hecho, se ha hablado de sensaciones por parte de los testigos. Y aquí, por supuesto, siempre puede haber un poco de sugestión, ¿no? Porque estar en un sitio como Pripyat tiene que ser una experiencia sobrecogedora, ¿no? Y bueno, pues no faltan los testimonios de gente que aseguran tener la sensación de que les están mirando, ¿no? Y también la sensación de que alguien les toca por detrás incluso. O incluso, pues también de sonidos fantasmales, risas de niños, o también pues momentos en donde parece que suenan sonidos de la ciudad, ¿no? Esas inexplicables aperturas del espacio y tiempo que se han producido en algunos momentos de la historia y que han sido registrados por algunos investigadores de lo paranormal. A mí me interesa bastante el tema del vínculo entre la radiación y bueno, pues este tipo de apariciones fantasmales, ¿no? Porque, bueno, sin ninguna duda, Pripyat puede concentrar una gran cantidad de vivencias que, si echamos mano de lo que es la sabiduría de muchos investigadores antiguos, pues podrían haber impregnado el ambiente de tal manera que a día de hoy, pues prácticamente esas vivencias se podrían llegar a experimentar en algunas condiciones muy determinadas. Quizá en condiciones determinadas de presión, de temperatura, de humedad, quizá la sensibilidad de las personas que puedan estar mirando, ¿no? Quizá los campos magnéticos que puedan estar registrándose en ese momento. Es decir, una serie de variables que podrían hacer que en determinadas situaciones algunas personas pudiesen percibir algún eco del pasado que ocurrió en aquel momento del desastre nuclear de 1986. Bueno, es fascinante porque además de eso, además del Mothman, además de los ovnis, además de las presencias fantasmales, existe una mención en la Biblia que me gustaría comentarles del Apocalipsis, de hecho exactamente el Apocalipsis 8:11, que quiero leerles. Dice así, dice: tocó la trompeta el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de agua. La estrella se llamaba Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. Bueno, esto sería una mención más de la Biblia, si no fuera porque ajenjo es el significado de Chernóbil cuando lo pasamos del ucraniano al español. Y luego, por otra parte, otra cosa interesante es que, bueno, pues esa estrella grande que caería del cielo, no sabemos si caería del cielo, pero desde luego ese grande resplandor fue lo que pudo verse en el momento en el que se estaba produciendo la explosión nuclear de Chernóbil, en aquel mismo momento en donde estaban diferentes criaturas, o al menos esa criatura del Mothman, sobrevolando la central nuclear de Chernóbil, y también aquel objeto volador no identificado. Bueno, sea como fuere, creo que es una historia y creo que es un tipo de avistamiento que merece la pena estudiar, y desde luego creo que merece la pena pues un poco imaginarse, ¿no? Cómo pudo ser la visión de aquellos operarios que en medio de la situación más caótica que podamos imaginarnos a nivel de ciencia, pues de repente se encontraron con lo imposible. Un Mothman de 6 metros, un hombre polilla, de color oscuro y con sus ojos rojos, mirando a todos los operarios, sobrevolando además todo aquel reactor que se estaba hundiendo. Me parece una visión apocalíptica y colosal y bueno, pues la quería compartir con todos ustedes. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.